hermanos, qué gusto realmente verles de nuevo en la casa del Señor. Lo que les quiero estar repartiendo las hojas, que espero que se entienda, si no, pues lo voy a explicar en un momento. Y para los que me están viendo en transmisión, me refiero a una hoja como esto, que lástima que no están aquí presentes, si no les doy una. Y dicho sea de paso, por favor, les ruego por las misericordias del Señor que sus celulares los pongan en vibración para evitar que no suene la canción de la chona o la canción de reggaetón por aquí y haga un paso cumbión por aquí en el púlpito. Luego me quieran bajar de acá a pedradas, así que por ahí les encargo. Así que repito, así que celulares en vibración. Así que si tiene una emergencia o algo, díganle, estoy ocupado, estoy en la casa del Señor adorando al Señor. Así que oro por ti y amén. Muy bien. La cita bíblica de esta tarde es Mateo 3:73, con un paralelo con Lucas 13, del 20 al 21. Así sentados, como están, doy la lectura y pongan sus ojos. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para conmigo. Gracias y para con nosotros también. Gracias, Señor mío, porque me das el privilegio, la dicha de poder ser usado nuevamente por ti y el poder anunciar tu mensaje, tu palabra, y que sean tus palabras y no las mías, mi Señor, y que tu Santo Espíritu nos quite toda distracción, toda pereza, que nos ayude a enfocarnos, a concentrarnos en el estudio y en la meditación de tu palabra y por supuesto a mantener los ojos puestos en ti. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche se llama Parábola de las 3 medidas. A pesar de que el subtítulo, como está ahí, dice Parábola de la levadura, yo le puse Parábola de las 3 medidas. ¿Y por qué? Lo voy a explicar en su momento. Pero antes de comenzar de lleno a explicar lo que es la parábola, es muy importante que entendamos que este capítulo de Mateo, específicamente el 13, está repleta de parábolas y que muchos eruditos lo han denominado o llamado como las parábolas del reino. El capítulo 13 llamado las parábolas del reino. ¿Por qué las parábolas del reino? Porque constantemente hablan acerca de lo mismo. El reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es parecido a, o esto es con respecto al reino de los cielos. Son diversas traducciones que podemos encontrar en otras versiones de la Biblia, y es importante primero y de primera instancia que sepamos la diferencia entre el reino de los cielos y la iglesia. Es muy importante que nos quede claro que el reino de los cielos no es lo mismo que la iglesia, porque ha habido muchas confusiones diciendo, somos el reino de los cielos, sí, estamos adentro, pero no. La iglesia no es igual al reino de los cielos, es completamente diferente. En el mapa conceptual que les di a continuación, voy a explicar cada una de las cosas, que es muy importante que entendamos. Para poder entender qué es el reino de los cielos, hay que entender de primera instancia el reino de Dios. El reino de Dios, como lo pueden ver en las hojas que tienen a su mano, es toda la creación. Dios es el rey de todo. Quiera o no quiera la gente, Dios es rey. Él no va a venir y va a pedir permiso para ver si eres su rey. No, Dios es rey y siempre va a ser rey porque Él es rey y punto. El problema en qué radica? Radica en que las personas no han reconocido a Dios el soberano como el rey. Pero el hecho de que la gente no reconozca a Dios como rey de ninguna manera significa que Dios no es rey. Dios es rey por toda la eternidad. Nosotros somos sus criaturas. Entonces, bendito sea el Señor que los que están aquí presentes, que son los salvos, que son los que realmente han sido regenerados, aquí sí reconocemos que Dios es nuestro rey. Pero afuera, las personas que no tienen la más remota idea de quién es Cristo Jesús, que ni siquiera son salvos, ellos dicen o tienen la cierta idea de que hay un Dios, pero ni siquiera lo reconocen como rey de sus vidas. Eso es problema de ellos, punto y aparte, pero el hecho de que ellos no lo reconozcan no significa de ninguna manera que Dios no es rey. Dios es rey. Es como que digamos que si se cae un árbol a 10 kilómetros de distancia, ¿va a haber ruido? Por supuesto que va a haber ruido.
aunque no estemos presentes ahí, pero el ruido está ahí presente. Lo mismo en este caso, el hecho de que la gente no reconozca o acepte que Dios es rey, de ninguna manera significa que Dios no es rey. Dios es rey y punto. Así que hay que entender eso de primera instancia. Luego se divide en 3 secciones que viene siendo el reino celestial, el reino de los cielos o espiritual y el reino terrenal o milenial. El reino celestial por lo general se refiere al tercer cielo, que es donde está el trono de Dios y que es morada del Dios Altísimo. Y que también están ahí los santos que han muerto, que son salvos, por supuesto, por gracia, junto con los ángeles buenos. Por supuesto que aún hay cierta entrada del diablo y sus secuaces porque están acusándonos día y noche, pero está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros día y noche. El reino de los cielos. El reino de los cielos se refiere al primer cielo o a la esfera terrenal, es decir, en donde estamos nosotros. Aunque es verdad que están presentes tanto los salvos como los no salvos, ciertamente el reino de los cielos solamente pertenece o solamente están los que son los salvos. Solamente eso incluye. Como repito, aunque están aquí los salvos y los no salvos en esfera terrenal, el reino de los cielos solamente es perteneciente a los salvos. El reino de los cielos, que viene siendo también un reino espiritual. ¿Por qué un reino espiritual? El Señor Jesús vino a salvar primeramente a su pueblo. Y decía Juan el Bautista y decía Cristo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Esto diciendo en pocas palabras que el reino milenial que se había profetizado y que se le había prometido a Israel estaba inminente a instalarse en Israel. Pero Israel no aceptó a Cristo y por lo tanto ese reino no se instaló terrenalmente hablando. Se instaló un reino espiritual, en el que ahora quien gobierna en nuestras vidas y corazones es Cristo Jesús. Por supuesto, no lo estamos viendo gobernando físicamente en un trono físico, en una tierra física, pero sin embargo, este reino de los cielos o espiritual es una sombra del reino por venir, el reino milenial. Y también el reino de los cielos se refiere a una embajada del reino celestial, en el que se supone que nosotros, los que somos salvos, somos embajadores o representantes, aquí terrenalmente hablando, del cielo, que es nuestro, vamos a decirle, nuestra tirada a querer estar allá. Porque esa es nuestra tirada, estar en la presencia del Señor en el cielo, que viene siendo el reino celestial. Y luego tenemos el reino terrenal. No sé por qué puse D, pero pues disculpen mis dislexias. El reino terrenal o milenial, que en este caso se refiere al reino de Cristo, donde Cristo va a estar aquí presente en la tierra por un periodo de 1000 años gobernando. Y solamente están los salvos. Ya la última parte y lo que conlleva, eso es otra cosa, que no es el tema, pero es importante que entendamos que está el reino celestial, reino de los cielos o espiritual y reino terrenal o milenial. Debajo de la división de reino de los cielos o espiritual tenemos santos del Antiguo Testamento que van desde Adán hasta antes del Pentecostés. Tenemos la iglesia, porque recuerden que la iglesia era un misterio y se dio a conocer con los apóstoles y comienza a partir del día de Pentecostés y va a concluir hasta el día que la iglesia sea arrebatada. Y luego tenemos los santos de la tribulación, que solamente van a durar en un tiempo máximo de 7 años, mínimo de al menos 1 minuto o 1 segundo, depende de cómo lo quieran. Ahora, estos salvos han estado debajo o han estado dentro de la esfera del reino de los cielos, solamente con un pequeño detalle. Aquí voy a meter unos pequeños problemas, pero espero que me logren entender. Y si no, pues me preguntan al final y pues lo aclaramos. El reino de los cielos no comienza con Adán.
Honestamente no he estudiado en su profundidad en qué momento inicia la mención del reino milenial. Hay posturas que dicen que comienza con Abraham, porque a Abraham se le prometió dentro de la promesa séptupla que de Abraham saldría o harían una gran nación. Pero también en David se le menciona que de él saldría un rey en el cual gobernaría y sería un reino perpetuo. Entonces ahí hay dos diferencias. O comenzó con Abraham o comenzó con David. Mi postura personal, lo repito, postura personal, comenzó con Abraham, porque con él fue que se comenzó a estar inaugurando el pueblo elegido de Dios, terrenalmente hablando, y que solamente a ese pueblo Israel se le promete una nación y un reino. A nosotros, a la iglesia, no se nos prometió el reino milenial, pero tenemos una dicha mejor que Israel, que vamos a gobernar junto con Cristo porque somos la iglesia, su esposa, y pues un rey no puede gobernar si no tiene una esposa. Eso es lo hermoso. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, comenzando a partir de Abraham, antes del Pentecostés, el reino de los cielos estaba profetizado, estaba prometido, pero no se había acercado hasta el momento que Cristo comienza su ministerio. Hasta ahí. Si lo queremos ver en esa línea del tiempo. No lo puse ahí. Fue un detalle que se me pasó. Ahorita que ustedes son memoria, pues dije, no, como que me faltaban cosas, pero no importa. Luego lo corrijo, y luego se los mando, y se los imprimo y se los doy a su mano. Cuando ya el momento en que rechazan a Cristo, llega el Pentecostés, el reino milenial de Cristo no se instala, pero está inminente a que se instale. Y está pausado. Está ahí frenado, pero está inminente a que llegue. Porque lo que Cristo, lo que Dios ha decretado que se va a hacer, no habrá nada ni nadie que lo impida que se haga. Entonces el reino milenial está detenido un momento hasta que llegue el momento en que la iglesia sea arrebatada, y entonces comienzan los últimos 7 años de tribulación, y al término de los 7 años de tribulación viene el reino de Cristo y se instala. Espero que no haya confusiones. Si hay, lo anotan, al final lo aclaramos. Entonces entendamos que la iglesia está adentro, perteneciente del reino de los cielos o espiritual. La iglesia y el reino de los cielos no es lo mismo. Así que, por favor, no se les olvide. Es completamente diferente. El reino de los cielos y la iglesia no es lo mismo. Muy bien. Entendido esto, vamos entonces a meternos de lleno con respecto a esta parábola. A lo largo de muchos años, esta parábola que tenemos, que es solamente un versículo, se ha enseñado con mucho énfasis en una sola palabra, y la palabra es levadura. Solamente ahí se enfocaron muchísimos eruditos. Por lo tanto, si ustedes revisan en sus comentarios y aún en sus notas de libro de estudio, se van a dar cuenta que la mayoría, si no es que el más del 90% de los eruditos mencionan y hablan y se refieren a esta parábola con un enfoque solamente con la levadura, pero están omitiendo ciertos detalles. Hay que tomar en cuenta los detalles y todo en general. No podemos enfocarnos solamente con una cosa y descartando los demás, porque si lo hacemos no tendríamos una interpretación plena y completa. No lo tendríamos. Sería una interpretación parcial o malinterpretada, porque solamente nos estamos enfocando en una sola cosa. Así que voy a mencionarles las dos interpretaciones que hay. La que es la interpretación común y la que es la interpretación cultural, que solamente lo he leído en un solo libro y lo voy a compartir porque es muy interesante realmente tomarlo en cuenta. No estoy diciendo que es algo completamente verídico, pero podemos tomarlo en cuenta como algo práctico, y lo voy a mencionar en su momento. Analizando el contexto de las parábolas, en Mateo 13:1 se dice que Cristo estaba junto al mar. Cuando se refiere a junto al mar, es que Él estaba en su ministerio en Capernaum. Recuerden que Cristo, aunque nació en Belén Efrata,
él creció, mejor dicho, tuvo su crecimiento en la ciudad de Nazaret, que viene siendo Galilea. Y luego su ministerio fue completamente mayoritario en Capernaum, que viene siendo una playa que está junto pues, al mar de Galilea, donde ahí se encuentran con los pescadores que son Pedro, Andrés, Santiago, Juan, entre otras personas. Era un punto estratégico muy importante. Allí había muchísima gente, pasaba muchísima gente por una vía, por un camino, y ahí por supuesto había mucho comercio. Entonces Cristo estaba enfocado en ese punto que es Capernaum. No lo menciona tal cual, pero si revisamos todo el contexto y vamos viendo los lugares que Cristo fue visitando, da a entender que estaba en Capernaum. Luego dice en Mateo 13:36 que después de enseñar, Cristo regresó a casa. ¿Pero a qué casa regresó? Recordemos que Pedro, como era pescador, y pues él tenía una casa en Capernaum, entonces muchos eruditos dicen que la casa a donde Cristo regresó era la casa de Pedro, donde sanó la suegra y Pedro se molestó y pues se lo negó. Dice, eso es broma, no se crean. Pero bueno, entonces la casa en donde Cristo estaba hospedado era la casa de Pedro, ahí en Capernaum. Con respecto al paralelismo que tenemos en Lucas 13, del 20 al 21, aquí hay que tener mucho cuidado, y lo voy a explicar. Tenemos que analizar los siguientes detalles. En Lucas 13:10 nos dice que Cristo estaba en una sinagoga enseñando, o estaba nada más en una sinagoga. Si continuamos leyendo hasta el versículo 20, nos daría a entender que la parábola de la levadura que él dijo pareciera que lo enseñó dentro de la sinagoga. Eso pareciera si leemos el contexto o leemos el texto así como está unido. Y si continuamos avanzando en el versículo 22, hay un salto en la historia porque dicen que Cristo luego se estaba yendo a Jerusalén. Pero en Mateo 13, del 53 al 54, nos dice que Jesucristo estaba regresando a su lugar natal, a su lugar, mejor dicho, pues, donde él creció, que viene siendo Nazaret. Y habrá quizás personas que digan, oye, ¿esto acaso es una discrepancia? ¿Es una contradicción? No, no es una contradicción. Recuerden que cada escritor o cada autor de los evangelios escribió de un modo diferente a cada uno, destinado a cierto grupo específico y escrito de un cierto modo que ellos lo quisieron poner. En pocas palabras, no todas las parábolas que tenemos escritos en los evangelios están de modo cronológico. Tengan mucho cuidado con eso, porque habrá gente que diga, no, es que Lucas dice una cosa, luego Mateo dice otra cosa, entonces hay discrepancia. Entonces no. Cada autor lo escribió de una forma diferente. Hay que entender al autor para que podamos entender de qué modo fue que escribió las cosas, a quién fue dirigido lo que escribió y de qué forma lo escribió también. Cada autor es diferente, por supuesto, usado e inspirado por el Espíritu Santo. No olvidemos eso. Entonces, entendiendo esto, no hay ninguna discrepancia con respecto a lo que está en contexto en Lucas con lo que está en Mateo. Hay eruditos que mencionan que Mateo, por ser una persona que era contador, publicano, por ser, digamos, un contador, alguien de finanzas, dicen que él tenía más orden en cuanto a la forma de escribir y relatar los hechos, mientras que Lucas se enfocaba en otra cosa y no era más en el sentido cronológico, sino en dar importancia a ciertas cosas. Es lo que dicen algunos eruditos. Sin embargo, hay que estudiarlo más a profundidad para entender mejor al autor de cada uno de los evangelios, que en este caso es Mateo y en este caso es Lucas. Pero vamos a enfocarnos solamente con Mateo, que en este caso Mateo sí estaba yendo de forma cronológica. Y vamos a entender a qué se refiere con esta parábola. Dice aquí entonces el 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a... Ok, es muy importante que igual entendamos cuál es el propósito
de las parábolas que Cristo Jesús dijo en la Biblia. Su propósito es comparar una cosa con otra, haciendo uso de lo cotidiano para enfatizar o aclarar alguna enseñanza moral o espiritual. Que en este caso, obviamente, Cristo quería enseñar cosas y enseñanzas espirituales. Que obviamente, pues por ende, también están cosas morales. Pero mayormente cosas espirituales que estaban escritos en el Antiguo Testamento y que utilizaba comparaciones para aclararlo o iluminarlo, o darle mayor énfasis o fuerza a su enseñanza. Aunque dichas comparaciones muchas veces, cuando lo leemos con nuestros propios ojos, bajo nuestro español, muchas veces ocurre que dicen, híjole, pues qué similitud o qué relación tiene el reino de los cielos con una perla, por decir uno. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece una perla físicamente al reino de los cielos? Y si lo analizamos así, bajo nuestro español y bajo nuestro entendimiento, obviamente eso no tendría ningún sentido. Entonces, ¿a qué se refiere con esas comparaciones que está haciendo Cristo? No se refiere de ninguna manera a cosas externas o apariencias, de ninguna manera. Se refiere esas comparaciones con respecto a su naturaleza, carácter o condición, que son lo mismo. En pocas palabras, diríamos o nos preguntaríamos, entonces, ¿cuál es la naturaleza o carácter o condición del reino que quiso enseñar el Señor Jesús, comparándolo con una mujer que puso levadura en 3 medidas de harina? ¿Cuál es la comparación en cuanto a condición, carácter o naturaleza? ¿Cuál es? Y es ahí la clave en donde hay la buena y correcta interpretación de una parábola. Es muy importante que tomamos en cuenta cosas también culturales de los hebreos o de los judíos, como le quieran llamar. Es muy importantísimo. No es interpretar las cosas a la luz de nuestra cultura, es a la luz de la cultura de ellos, para que lo podamos entender. De lo contrario, vamos a hacer pues vaciladas, tonterías y puras malas interpretaciones. Así que mucho cuidado. La interpretación común, que es lo que dicen la mayoría de los eruditos, y lo van a ver incluso en sus Biblias de estudio. Lo que dicen es que la levadura representa corrupción. Y eso es verdad. No estoy negando que no sea cierto. La levadura siempre ha representado en toda la Biblia corrupción. De ninguna manera la levadura va a servir como algo positivo. De ninguna manera. Siempre que veamos algo con respecto a levadura, representa corrupción. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice 1 Corintios 5, del 7 al 8. Acompáñenme. 1 Corintios 5, del 7 al 8, y dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo es claro diciendo que la levadura representa corrupción. Dice, ni con la vieja levadura, ni con la nueva levadura. De ninguna manera con la levadura, dice Pablo. Sin levadura, sin corrupción, porque somos hechos criaturas nuevas. Luego, en esa interpretación común, dicen varios eruditos que la mujer que se describe en Mateo 13:33 se refiere a la iglesia falsa. Entonces tenemos la levadura, que viene siendo la corrupción, o mejor dicho, la mala doctrina o mala enseñanza, y que luego llega la mujer, que es la iglesia falsa, y comienza a estar enseñando falsedades. Obviamente, es lo que muchos eruditos dicen. La harina representa la sana doctrina. Y la palabra leudado significa que la harina que estaba ahí
Luego llega la falsa iglesia con su levadura, que es la mala doctrina, y la echa. Da a entender que se corrompió la sana doctrina por la mala doctrina de la iglesia falsa, que es la mujer. Al menos es lo que la mayoría de los eruditos así lo interpretan. Entonces dicen en pocas palabras, entonces la parábola que está diciendo Jesús en pocas palabras a su audiencia es una advertencia. ¿Advertencia de qué? Advertencia de permanecer y perseverar en la sana doctrina. Es la interpretación común que van a encontrar a lo largo de muchos comentarios y de las notas de Biblias de estudio. Sin embargo, como les dije, no estoy descartando, tampoco estoy diciendo que están equivocados. Es una interpretación que es muy común, que honestamente es muy interesante, pero están omitiendo un detalle importante los comentaristas. Están omitiendo la parte de la frase 3 medidas. ¿Qué acaso nos han preguntado algunas personas de, oye, pues, ¿por qué mencionó Cristo 3 medidas? O sea, menciona levadura, menciona arriba de los cielos, menciona a la mujer, menciona harina, pero ¿por qué mencionó 3? ¿Por qué 3 medidas? ¿Por qué no fue 4? ¿O por qué no fue 5? ¿O por qué no fue 1000? ¿Por qué tiene que ser precisamente 3 medidas? ¿Por qué? Bueno, aquí les va una interpretación cultural que es muy interesante, que vamos a aprender el día de hoy. Y esta interpretación solamente lo he visto, lo he leído en una persona que se llama Ray Vander Laan, que es un señor pues que dice que ha estudiado y vivido en Israel y que ha aprendido su cultura, y ha hecho esta interpretación muy interesante y que les quiero compartir. Tomando en cuenta ese detalle de las 3 medidas, está diciendo él en pocas palabras que Cristo está trayendo a la memoria de su audiencia la historia de Abraham y Sara. En toda la Biblia, y ya lo he intentado, buscar en programas y en otros programas, si realmente es cierto lo que dice, y pues al menos lo he intentado y si es cierto. Y solamente hay en 2 citas bíblicas la frase 3 medidas. La primera frase obviamente está en Mateo 13:33, y la segunda que se repite está en Génesis 18:6. Acompáñenme a Génesis 18:6. Génesis 18:6 dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. En pocas palabras, dice Ray Vander Laan, en el momento que estuvo Cristo hablando acerca de esta parábola, él está trayendo a memoria a su audiencia respecto a la historia de Abraham y Sara, que está en pocas palabras diciendo, hey, me estoy refiriendo a Abraham y Sara. Si vamos a querer comparar esta parábola en cuestiones de naturaleza, carácter y condición, pues hay que tomar en cuenta también esta frase de 3 medidas. Se menciona 3 medidas en Mateo, también se menciona en Génesis. Entonces, ¿qué me quieres dar a entender, mi Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Bueno, lo que quiero enseñarte es que el Rey de los cielos es como el ejemplo que hizo Abraham. Si revisamos en el capítulo anterior de Génesis, que es 17, Abraham fue circuncidado. ¿Por qué? Porque ya estaba comenzando realmente lo que viene siendo el pacto con Abraham. Y en el capítulo 18, que es el siguiente, se menciona que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda y ve a lo lejos 3 forasteros que estaban viniendo a su tienda. Y se menciona que Abraham los vio de lejos, se levantó y corrió hacia ellos. La Biblia no menciona de ninguna manera si hubo un tiempo muy largo entre esos 2 eventos, no lo menciona. Pero si suponemos que fue un corto lapso de tiempo en el que él estuvo ahí de pie y luego corrió, imagínense el tremendo dolor que estaba teniendo Abraham porque fue circuncidado. Y no solamente eso, sino el hecho de que Abraham
rompió la costumbre de que ningún anciano corre. Los ancianos no corren, solamente los jóvenes corren. Es deshonroso para la cultura hebrea que los ancianos corren. Y en toda la Biblia solamente vemos 3 ancianos que han corrido y no hay más. El primero fue Abraham, el segundo fue Esaú y el tercero fue el padre del hijo pródigo que se menciona en la Biblia. Solamente vemos 3 ancianos que corren. Y súmanle que Abraham estaba dolido porque le estaba doliendo obviamente allá abajo. O sea, ¿quién en su sano juicio, que además siendo anciano, recién circuncidado, corre por 3 personas que ni conocía? Por supuesto, la Biblia menciona después que era Dios en representación que estaba ya con él. Pero pregúntense, ¿Abraham sabía que realmente uno de ellos era Dios? ¿Lo sabía Abraham? No lo sé. La Biblia no lo menciona. La Biblia menciona que él llegó y luego se arrodilló y dijo: Señor, si realmente he hallado gracia a tus ojos, ven y quédate en mi tienda. Y espérame que te voy a traer comida. Y no solamente eso, o sea, regresa corriendo. Sara, saca 3 medidas de harina y prepara comida para estos forasteros. 3 medidas. Una medida equivale de 7 a 8 kilos. 3 medidas sería de 21 a 24 kilos. 21 a 24 kilos de pan. ¿Quién en su sano juicio le da 21 a 24 kilos de pan a 3 personas? Yo con trabajo me como 2 panes y son chiquitos. Y ya me siento inflado como si fuera un perro con bichos. O sea, ¿quién en su sano juicio hace eso? Y no solamente eso, dice harina, trigo. El trigo solamente lo tenía la gente que tenía dinero. La cebada era para gente pobre. O sea que Abraham no solamente corrió y tenía dolor, sino que dio lo mejor. Dense cuenta. Entonces el Señor Jesús me está diciendo: el reino de los cielos es como el ejemplo que hizo Abraham. No le importó el dolor, rompió las costumbres y dio lo mejor. Así que si eso es el reino de los cielos, entonces nosotros debemos seguir también ese ejemplo. Porque como les dije, el reino de los cielos es sombra, reflejo del reino celestial y del reino milenial que está por instalarse en la tierra. Entonces, si es así, entonces el carácter, la condición, la naturaleza que debe tener la gente que es del reino es de vidas que realmente sean santas, por supuesto, primero que nada, y segundo, que personas que realmente les interese las almas y las vidas de los demás, yendo y anunciándoles del rey que viene y que ha de poner su reino en esta tierra. Para terminar esto, porque es corto, podemos tomar en cuenta esas 2 interpretaciones. Lo podemos tomar en cuenta. Primero que nada, cuidarnos de la mala doctrina y perseverar y permanecer en la sana doctrina. Y segundo, imitar el ejemplo de Abraham. ¿Estás sufriendo en este momento? Deja tu dolor en las manos de Dios y ve. ¿Estás cansado? Ve. Descansa en el Señor, pero ve. Da lo mejor al maestro, dice un himno, si es que conocen ese himno. Da lo mejor al Señor. Sigamos las pisadas y el ejemplo de Abraham. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre, porque no hay nadie como tú. Ayúdenos, Señor mío, que día con día seamos cada vez más y más del mismo carácter que Cristo Jesús. Que nos ayudes, por favor, a vivir en pureza y en santidad, porque somos humanos débiles, torpes, como las ovejas, y necesitamos de tu guía, de tu dirección día con día. Mi Señor, quieras, por favor, poner en tus corazones el seguir este ejemplo de Abraham, el ir y anunciar tus buenas nuevas. Anunciar que tú eres rey y que tu reino ha de instalarse para gloria y honor de tu nombre. Gracias porque eres bueno, Señor mío, en Cristo Jesús. Amén.